Bueno, es una propuesta que se está haciendo que modifica el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, que va encaminada precisamente a generar la guardia y custodia compartida. Esto quiere decir que tanto el papá como la mamá tienen el derecho de convivir con el menor, siempre y cuando las condiciones de ambos padres permitan que el menor tenga un desenvolvimiento correcto. Y esto va encaminado a que no exista más ese amago del incumplimiento de los alimentos para que no vean al menor, porque como tú bien sabes, esto al único que perjudica es al menor. No podemos limitar al menor a poder tener convivencia o con el papá o con la mamá por el incumplimiento de alimentos. Entonces la propuesta que se hace el día de hoy va encaminada precisamente en ese sentido. Tiene otra característica que creo que es importante: el análisis objetivo del juzgador, para que no solamente se destine la custodia por cuestión de género hacia la mamá, sino que se haga un análisis puntual a través de periciales y estudios psicológicos, con la finalidad de que la guardia y custodia del menor quede precisamente con quien tenga las mejores condiciones para poder tener la guardia y custodia. Oiga, ¿y cómo garantizar, con qué tipo de candado no se podría ver algún tipo de corrupción si el padre cuenta con los recursos económicos? Voy a poner el caso de la mamá de un golpeador o algo, que no pague dinero y exija que también tiene derecho a ver. Pero que además no cumpla con la manutención vuelvo a decir lo mismo. de los infantes. El tema de la guardia y custodia compartida es un tema que es donde el menor tenga el derecho de ver a su papá y a su mamá. Obviamente el juzgador tendrá que determinar a través de los estudios psicológicos y las periciales correspondientes solicitadas por el Ministerio Público en caso de que exista un antecedente de algún delito, para poder determinar si la guardia y custodia puede darse de manera compartida. En caso contrario, la propuesta también contempla que en caso de que no tenga la posibilidad de tener la guardia y custodia alguno de los dos padres, no se encamine solamente a que la guardia y custodia esté bajo el resguardo de la mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces no es el papá el que genera la violencia, muchas veces también es la mamá la que genera la violencia. Hoy en día, por un tema de estereotipo y bajo un argumento que a veces sale de contexto, se considera que el menor debe de estar con la mamá por el simple hecho de ser la mamá. Hoy en día la propuesta que estamos haciendo es que se haga un análisis puntual, inclusive se señala cuáles son las características que debe de analizar el juzgador para poder determinar si la guardia o custodia la puede tener el padre y no la madre. Sí, ya se platicó con la mayoría de las bancadas, pues es un tema de género, en donde precisamente a quien se trata de proteger es al menor. ¿Qué es lo que está promoviendo esta propuesta? Pues que el menor pueda convivir con el papá y con la mamá independientemente de las condiciones económicas en las que se encuentren. ¿Qué quiero decir? Si se pacta un divorcio en donde la guardia y custodia la tiene uno de los dos padres y el otro incumple por cuestiones económicas, pues que se le prohíba tener convivencia con el menor porque las condiciones económicas del padre o de la madre en ese momento no son las más óptimas. Creo que es algo muy injusto, que no podemos permitir que los temas económicos estén por encima de las relaciones sentimentales y los vínculos amorosos que puede tener el padre o la madre con su menor. Diputado, también habla que no se carga la pensión a ninguno de los dos padres, al padre. En el caso de la custodia compartida, que eso es algo que tendrá que determinar el juez tendrá que determinar si la guardia o custodia queda a favor de uno de los dos padres o si se acuerda que la guardia y custodia sea compartida. Cuando es compartida, tanto los gastos económicos como la manutención, como el cuidado del menor, recaen en ambos padres. Esto también es en beneficio. Muchas veces las madres tienen la guardia y custodia del menor y asumen la responsabilidad total de los gastos del menor. Con la guardia y custodia compartida, la obligación de ambos es darle la manutención a ambos. Y esto quiere decir que ambas partes tendrían la misma obligación. En caso de incumplimiento del pago de alimentos, entonces podría modificar la guardia y custodia compartida, que entiendo es lo que no quieren los padres. Actualmente, como se determina generalmente la guardia y
algunos casos sí es una situación desigual porque se contempla que siempre la madre es la que le puede dar la educación y la educación correcta al menor. Sin embargo, bueno, ahí existen un número importante de casos en donde es todo lo contrario. También hay padres solteros, ¿no? Oye, diputado, sin embargo, no puede prestarse a solapar, porque finalmente hay un alto porcentaje precisamente de padres, sobre todo, que no cumplen con la pensión alimenticia. Pues sí, pero es un tema completamente ajeno a esta propuesta. Por eso digo, en la propuesta el juzgador debe determinar si las condiciones permiten que el padre y la madre tengan guardia custodia compartida. En caso contrario, con la ley continúa como está. Es abrir una posibilidad más para que el menor pueda convivir con el papá y con la mamá. Oiga, diputado, para llegar a esta iniciativa hubo un estudio antes, ¿nos puede decir? Sí, claro, si se ha está platicado. comprobado de que si solamente un menor estaba con la mamá o el papá, había un daño emocional o algo, ¿está comprobado eso? Sin duda alguna, los menores tienen un daño emocional si no tienen convivencia con alguno de los padres, sobre todo cuando no hay violencia de por medio. Considero que el juzgador solamente debe de privar la convivencia del menor con alguno de los padres siempre y cuando exista un antecedente de violencia, no un tema de ausencia económica, que eso es lo que estamos planteando. No puede ser la ausencia de recursos económicos lo que prive el vínculo entre papá y mamá. Lo que estamos planteando es, hoy en día, si existe violencia o antecedentes de violencia, sería el único caso en el cual se debe de privar la convivencia del menor con alguno de los padres, o que se deba de obligar a uno de los padres a tener una convivencia bajo vigilancia. ¿El CABI y el CARIBA son suficientes para hacer la evaluación psicológica? ¿El perdón? ¿CABI y CARIBA son suficientes para hacer...? Hay muchas instituciones, las determina el juzgador, cuáles son las instituciones que deben de determinar. Entiendo que inclusive hoy en día las partes que se someten a un juicio de divorcio pueden proponer, inclusive de común acuerdo, los médicos que puedan hacer los análisis. Sin embargo, pues hay que resaltar que siempre el Ministerio Público, en caso de que exista una denuncia penal, determina ante qué institución se deben de hacer los análisis correspondientes. Menciona el número de divorcios a nivel nacional, pero ¿tiene cifras de la Ciudad de México? ¿Cuántos de ellos se van a No, lo desconozco. Bueno, la mayoría de los divorcios, tú sabes, son controvertidos. Son pocos los divorcios que hoy en día se generan de común acuerdo, y lo que estamos tratando de evitar es precisamente eso. Siempre el pleito es quién se queda con la guardia y custodia, y esto abre la puerta para poder generar una conciliación durante el proceso en donde ambos padres puedan tener los mismos derechos y obligaciones sobre el menor. Gracias. Gracias, muchachos.